implica este descentramiento perceptivo, que es un trabajo, para que les quede claro, pues es acudiendo al psicodrama interno, ¿no? Y bueno, también me hacía resonancia un poco la cuestión del escenario. ¿Dónde está el escenario? Pues para mí el escenario está acá en el que está dirigiendo, ¿no? Y la tarea del que está dirigiendo, junto con la consigna y junto con todo, lo tiene que proyectar. Eso es lo que me parece. Un poquito puedo hablar de eso. Bien. Bien, Beatriz, un par de detalles. Beatriz ya he retomado el control de mi portátil y he pasado a móvil porque me había fallado. Beatriz Miralles, se tenías que excusar y no sé si había alguna cosa más para un poco seguir la evolución del grupo. Vale. ¿Quién está? Maya me parece que había pedido, ¿verdad? Irene, perdón, Irene. Que no la veo. Acá. Ah, acá está Irene. Irene, venga. Sí. Sí, yo me quedé pensando con esto si el escenario es interno o externo. Y ya desde siempre, enseñando, transmitiendo y haciendo psicodrama, siempre tuve la concepción de que el psicodrama, el escenario, es un espacio transicional, bien tomándolo como este intermedio entre que no es ni realidad ni fantasía, pero es la posibilidad de internalizar la realidad. Y creo que hoy más que nunca el escenario virtual es transicional. Así como los niños juegan en el juego, en el espacio lúdico, para internalizar y aprender la realidad, este espacio virtual, este escenario virtual, creo que más que nunca queda claro que es un espacio transicional entre la realidad y la vivencia interior de cada uno. Me parece que es justamente donde tenemos que focalizarnos, en esta posibilidad de lo transicional. Muy bien. ¿Alguien más? Silvia, ¿quería decir algo? Es micrófono. Ahora, lo tienes. Lo has cerrado. Ahí se escucha, perdón, la tecnología. No, porque estaba respondiendo a algunos mails que me estaban mandando, así que decidí contestar a todos. Mandando uno a todos. Claro, hay algunas cuestiones que a mí me resultan interrogantes, nuevos, porque la experiencia que yo conté tiene que ver con un curso de introducción al psicodrama, ¿no? Con materiales, pero en este momento la transformación o la continuación, nosotros decimos, pasamos primero Facebook privado, luego combinado con Zoom, hasta que nos reencontremos presencialmente. Es decir, nuestra interrogación y lo que estamos explorando es cómo hacer con el tema del escenario y de hacer cuerpo con el cuerpo del otro, que es el concepto que más nos lleva, ¿no? También quería compartir que psicodrama individual sí siento como que puedo hacerlo en mejores condiciones o con casi los elementos más propios del psicodrama, y me resulta más difícil el convertir en grupos. Pero, por ejemplo, recordaba la experiencia que he tenido muy satisfactoria con Héctor Grimberg de la Universidad de Barcelona, ¿te acordás? Sí. Bueno, varias veces hemos compartido la coordinación de psicodrama, y, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a trabajar con almohadones, y cuando yo llego a Barcelona le digo, bueno, ¿cómo hacemos para los materiales? Me fui a una librería y compré cartulinas de colores, ¿te acuerdas? Cartulinas de colores, y entonces en un trabajo que yo fui creando, que lo di en llamar el mapa de mi vida hoy, que es un poco con la disciplina de la Gestalt, del psicodrama, ¿no? Como es una caja de herramientas múltiples, de arteterapia también, lo implementamos y lo pude coordinar con la coordinación de Héctor, con las cartulinas representando almohadones. Ahora,
en los grupos que estoy transformando, que estamos mutando de presencial a online, estamos también proponiendo, hacemos caldeamiento, colocamos música, los hacemos parar y apropiarse del espacio y que puedan conectarse con reconocimiento de su espacio donde están, y lo llevamos a escenas. Y les pedimos título de cada escena, y luego les pedimos que por escrito manden resonancias, y nosotros trabajamos con lo que se llama la multiplicación psicodramática, que es una creación de Pavlovsky Kesselman, y también pedimos, pero esta vez sería multiplicación literaria, que describan las escenas que se les va ocurriendo. Y la gente, miren, lloramos, nos reímos, nos emocionamos y se produce un entre con vibración de alma con alma, diría yo, porque cuerpo con cuerpo todavía no es. Eso quería decir. Muy bien. Voy yo, que tenía que haberlo mandado. Voy yo. Técnicamente hay 1.000.000 de cosas, tenemos cosas en la web y vamos colgando los recursos que compañeros nos van mandando. Emocionalmente, estoy muy interesado, por ejemplo, en el tema de cómo esto reaviva, lo vimos en una escena, en el último introductorio que estaba Bea, ¿no? Cómo estos elementos reactivan en España, por ejemplo, y lo he oído también en este momento en el grupo nuestro, en el encuentro, cómo este impacto reaviva traumas antiguos, traumas transgeneracionales. El otro día en un sociodrama, es el momento de los sociodramas, porque es que lo social y lo colectivo crece y es importante, consciente e inconsciente, y tenemos que ayudar a entender y a entendernos, ¿no? En el primer sociodrama que hice, imaginaros, hace tiempo ya en el confinamiento, ¿qué personaje nos faltó? El que representaba el miedo, mira qué casualidad, ¿no? Y así hemos visto que las conspiraciones de silencio en los sociodramas tapan. ¿Cuál era el sentimiento que no salió en el último sociodrama? Era la tristeza, creo. Salieron un montón de sentimientos, pero la tristeza no. Bueno, en ese sociodrama asomó la nariz el trauma de la guerra civil que está en la política todo el día, debajo de lo que estamos viendo políticamente. Aquí está ese trauma sin resolver. Entonces, es interesante Nicaragua, me interesa muchísimo cómo esto se está manejando transgeneracionalmente en Nicaragua, ¿no? Y así en todos los lugares, ¿cómo podemos aportar una luz de comprensión? Ya, me paro, que si no me lanzo. Bea. Anudando a esto, ¿no? En Nicaragua, pues igual como ya hemos escuchado, es una crisis que viene sobre otra crisis, ¿no? Los ataúdes sellados vuelven a traer, vuelven a abrir una herida que no ha sanado de ninguna manera de la guerra, ¿no? Entonces es una sensación, la última crisis fuerte con la represión estatal, con varios muertos, fue hace 2 años, es decir, y ahí atraía toda la crisis anterior, se está haciendo una mezcla impresionante, muy, muy fuerte, muy complicado a sostener. Y con eso anudo a una preocupación, o lo que me hizo levantar la mano con el miedo en la sociometría, un miedo que esa tristeza, junto con la impotencia de sistemas que no dan respuesta a la amenaza de la vida, más bien la desprecian, ¿no? Entonces, que esa impotencia junto con esta tristeza se va a convertir en una rabia, no sé cómo contener en un contexto como Nicaragua, pero en un contexto como también otras personas han compartido de América Latina y no sé, ni en Europa también, hasta que lo ponga en duda, y que se va a generar un estallido que no sé cómo se va a contener, que me da miedo de alguna manera, ¿no? Que en Nicaragua decimos que va a reventar de mala manera, ahora sí va a reventar de mala manera, y que va a causar otra vez mucho dolor, ¿no?
Entonces, desde ahí, pues, yo comparto un sentimiento como de compromiso y de responsabilidad, desde la humildad, desde las pequeñas cosas. Con Marilén siempre hablamos de las hormigas, desde este encuentro como hay aquí, que siento que hay mucha resonancia, desde diferentes perspectivas, por suerte, desde diferentes lugares, estamos como aportando a esto, ¿no? Eso me genera también como, me contiene a mí de alguna manera, ¿no? Y ese compromiso de decir, no, este es un trabajo que sí que podemos hacer, desde lo pequeño, ¿no? Pero trabajar en esa contención. Rápidamente, sin querer coger demasiado, ¿cómo he hecho yo para contener la rabia? La rabia no la contengo. En mi trabajo individual y grupal, que no es tan, no sé, tan colectivo como el que tú tienes o el que tenéis, yo la rabia lo que ayudo es a que salga y luego se transforme en otro sentimiento, a que se ventile. Entonces, como psicodramatistas, sociodramatistas, podemos crear espacios de sacar la rabia y vivirla, permitirnosla vivir para pasar a otra. Carlos. Carlos. Bueno, yo iba a comentar casi lo mismo que tú, Goyo. A propósito de esto que vamos hablando, hablábamos de América Latina, pero hace poco también me contactó una chica, compañera, colega, que vive cerca de Minneapolis, y me comentaba todo esto que ha pasado con el tema de Estados Unidos de la muerte de un hombre, ¿no? De un hombre a manos de un policía ahogado, ¿no? Y luego cómo eso ha traído toda una serie de protestas y disturbios increíbles, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que, como decía antes, yo creo que hay que hacerse la pregunta de cómo nos pilla el coronavirus y cómo pilla nuestras sociedades y cómo hace que de alguna manera broten heridas como muy duras, ¿no? En el caso de Estados Unidos, yo creo que el tema del racismo siempre ha estado presente en su historia. Y bueno, ahora con el señor Trump y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que de alguna manera también hay unos hilos detrás nuestro que manejan las cosas y se aprovechan de las situaciones de vulnerabilidad que vivimos para usarlo, ¿no? Políticamente. Entonces, ahí yo creo que como psicodramatistas tenemos como el reto y el desafío de ir en contracorriente de la intención de esos hilos que yo llamaría a veces perversos para esto. Goyo, que decías que era lo que iba a comentar, ¿no? ¿Qué obligación tenemos ahora nosotros de generar espacios de catarsis, ¿no? Y cuando hablo de catarsis me refiero a las dos, ¿no? Catarsis y catarsis de integración. Porque si no, estoy de acuerdo con Bea, yo creo que pueden venir estallidos sociales muy fuertes, ¿no? En todos los países, ¿no? Cada país con su historia y cada país con sus heridas, ¿no? Bueno, yo veo que hay un tema que me parece que lo puso en movimiento Rafael con el tema de las consignas que uno como director de psicodrama tiene que movilizar o cómo plantearlas a los fines de movilizar determinadas emociones, ¿no? Y lo que decía Goyo, ¿no? Esto de los traumas transgeneracionales, o en el caso personal mío, los transgeneracionales no los tengo muy claros, pero los generacionales sí. Y cuando ahora en el confinamiento, ojo que la policía te puede parar, a mí obviamente me vinieron todos los recuerdos de cuando yo viví en Argentina y te podía parar la policía. Y que en Argentina te parara la policía podía significar que desaparecieras, o podía significar una tortura, o podía significar nada, ¿sí? Pero el riesgo de la muerte estaba muy presente. Y en esto me parece interesante, como psicodramatistas, poder trabajar la diferencia entre la situación traumática de la historia y la situación actual. Inevitablemente se articulan, pero me parece fundamental diferenciar. El policía que me puede parar ahora porque yo no tengo la mascarilla no es el mismo policía de Argentina que me podía hacer desaparecer. Entonces me parece importante este momento para incluir el trauma generacional o transgeneracional, pero también diferenciarlo de este momento actual. Y la otra cuestión del posible explosión social o que haya,
yo creo que hay un problema que lo sufrimos todos, que es a río revuelto ganancia de pescadores. Y realmente la derecha sabe pescar muy bien y tiene recursos sumamente practicados y sumamente experienciados como para activar, así como decía Rafael, activar determinadas emociones en un grupo, también tienen muy claro cómo activar determinadas emociones a nivel social. Y eso me parece de alto riesgo. Elena. ¿Quién, Elena? Tú. Tú. Eres la Yo única. no, me acordaba, asociaba con el tema de la bronca, de la primera vez que yo vi en un congreso internacional a Augusto Boal con su teatro, ¿cómo es que se llama, chicas? El de teatro de... Lo oprimido. Lo oprimido. Teatro del Oprimido. Lo vi a él, estaban muy enojados con una situación en Brasil allí, y propuso una máquina de bronca contra los políticos en ese momento. Fue impresionante, se fueron llenando, fue 2, 3, 10, 20, 50, 80, terminamos como haciendo esa catarsis de la bronca realmente, ¿no? Y entonces pensaba, no quiero dejar de juntarlo con lo que estamos haciendo acá en lo virtual, ¿no? En el sentido de qué técnicas, yo trabajo mucho con psicodrama hace muchísimos años y también con teatro espontáneo. Entonces, de pronto, hacer que no trabajo con más de 10 personas, ¿no? Por la cuestión emocional también del trabajo y todo lo demás. Pero ¿qué pasa si uno le pide a las 10 personas que donde están, digamos, descarguen su bronca y la vemos todos acá, ¿no? Es decir, que es una manera de sentirnos como nos estamos sintiendo ahora, digamos, de sentirnos juntos en la distancia. Yo creo que primero, quiero decir algo que digo en todos los trabajos a los que voy internacionales, el teatro espontáneo es psicodrama, porque así empezó Moreno realmente, ¿no? Es un retorno a los orígenes de Moreno, trabajando en las plazas con las prostitutas, en las cárceles y todo lo demás. Entonces, para mí es psicodrama, pero utilizar ciertas técnicas del teatro espontáneo que el psicodrama no utiliza, es interesante también para lograr que la gente sienta que es parte de un colectivo, que no está solo con lo que le pasa. Por un lado. Y por el otro lado quería rescatar, no quería que terminara esto sin decir del tema del miedo que han hablado, que el miedo que no aparece o la tristeza que no aparece, ¿no? Sí, yo dije que estaba muy confortable en la quietud de mi casa, del jardín, del pasaje y demás, pero he tenido miedo muchas veces, y sinceramente el miedo que tengo es de enfermarme, también soy de riesgo, digamos, ¿no? Pero como el cuidado y el miedo, mis hijos desde donde están me dicen no salgas, no salgas, no salgas, ¿no? Y yo cada vez que salgo a hacer algo por acá cerca, con barbijo y demás, siento miedo, ¿no? Entonces, eso quería transmitir. Bien. Sebastián. Sebastián. Sí, está activando la cámara. Sí, lo que quería mencionar yo es esto que se está hablando de los traumas. En Perú se vivió mucho la época del trauma, en la época del terrorismo. Hubo más de 25.000 muertos, enterrados, desaparecidos. Luego de muchos años se logra conocer la magnitud. En varias zonas del Perú, específicamente en una zona llamada Ayacucho, es donde se inicia el terrorismo, ¿no? Y otros movimientos, digamos, de esta naturaleza. Algo de lo que yo quiero resaltar es, digamos, cómo trabajar el trauma, los duelos, ahora que la gente no puede ver a sus seres queridos. O sea, los llevan del hospital y los llevan de frente al cementerio, y no hay un proceso de duelo, de transición, de despido de ese ser querido. Alguna vez he leído algunas técnicas psicodramáticas de cómo trabajar el duelo.
Sin embargo, este tipo de duelos me parecen atípicos, no son comunes. Y sabemos, conocimientos psicológicos, que para que haya una verdadera integración, muchas veces del duelo se requiere del cadáver, de la presencia del ser querido. Entonces, esto es un reto que también, para crear algunas técnicas innovadoras, digamos, de acuerdo al contexto social y cultural de cada país. Por ejemplo, en mi país, a los muertos se les entierra en algunas zonas bajo tierra, es decir, el cajón, y bajo tierra los meten y los entierran. Entonces, en algún momento yo hice un trabajo tomando algo del psicodrama. Estaba en Ayacucho, que son duelos muy ancestrales de hace muchos años. Le dije que se imaginaran que estuvieran enterrando al ser querido y que cogieran una pala y que se imaginaran que estaban abriendo el hueco para enterrar a sus seres queridos, ¿no? Y se iban despidiendo. Entonces fue un trabajo muy bonito que lo hice allá en un lugar muy reconocido que se llama La Pampa de la Quimba, que es una montaña donde se dio la guerra y mucha gente murió, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, lo que quiero compartir es el trabajo del autocuidado del terapeuta, del psicólogo, del que asiste a estas personas. Hoy día muchos policías están renunciando, no quieren ir, los médicos también están renunciando, enfermeras, y la pregunta es esto que muchas veces nos hacemos: ¿quién cuida al cuidador? ¿Cómo hacemos para autoprotegernos, para autocuidarnos? Porque de esta situación, para no salir lastimados, para no salir heridos, ¿no? Entonces yo creo que también hay un trabajo que se tiene que hacer con el profesional que está interviniendo. Incluso me llamaron de un canal de televisión que los periodistas ya no querían salir a las calles a hacer los reportajes. Entonces por ahí se dice que después de esta pandemia del virus viene la pandemia psicológica, la pandemia emocional. Esto aquí en Perú se habla que el 30% de la población va a tener problemas de salud mental, de salud emocional. Entonces el trabajo con la población, pero también el trabajo del autocuidado de cada uno de nosotros los profesionales, los que intervenimos con las poblaciones. Esto es lo que quería compartirles. Gracias, Sebastián. Goyo. No se escucha. Goyo, no se escucha. La emoción. Brevísimamente, porque estoy chupando mucha cámara. En este grupo y en muchos grupos hay mucha gente que te puede ayudar, Sebastián, sobre el tema, ¿no? Estamos generando duelos congelados. Estamos reviviendo duelos de traumas como los que ha habido en vuestra guerra en Perú, en vuestro terrorismo en Perú, brutal, lo vi el año pasado, que tienen que ser curados para no generar patología a lo largo de varias generaciones. Yo soy nieto de trauma de la guerra civil. Me interesa mucho que escuchéis o veamos que detrás de la rabia hay más cosas, que no nos quedemos en la rabia, no nos quedemos atrapados como conductores y profesionales en la rabia. La rabia, cuando se vive, da lugar a cosas más difíciles de aceptar: el duelo y la tristeza. Claro. Ya. Ana. Es que me ha quedado resonando lo que decías, Héctor, de la huella del trauma histórico y la actual. Y que decías, el policía que tengo en Barcelona no es el policía de cuando era joven. Pero me queda resonando porque en Nicaragua se revive esta huella del pasado en la realidad. No es el mismo policía, todavía es más cruel. Es tu compañero de la lucha armada quien te reprime, que te desaparece y te tortura. Lo mismo que tienes de la huella, del daño de esta huella, entonces es muy complejo en Nicaragua, porque las personas que estamos en los grupos y facilitando los grupos tenemos que trabajarnos esto, y empezamos el año pasado ya a trabajar esto, y una de las formas que nos salió es poder hacer cuentos colectivos como una forma de liberar y de poder
separar el pasado y el presente y poder hacer el duelo y recuperar lo que se pueda de este trauma o sanar y poder enfrentar los traumas actuales y los duelos actuales. Pienso que es todo un trabajo que es muy importante, y con esto, con Sebastián, en Nicaragua pasa lo mismo. El duelo, la ceremonia tiene que ser en presencia del cadáver, y esto va a dar unas consecuencias muy grandes, porque muchas veces son entierros express en la noche que no saben ni tan siquiera dónde han enterrado a su familiar. Entonces, también es otra de las cosas de cómo podemos hacer simbólicamente, poder hacer estos duelos cuando no podemos volver a recuperar estos cadáveres, sino cómo podemos hacerlo a través de estos procesos grupales. Eso. Gracias. Maite. Sí, yo he asociado con lo de la rabia. Y lo que quería decir es que siempre que he trabajado la rabia en mí, detrás había mucha tristeza. Sí. Y tristezas, duelos. Y entonces, siempre que, ahora ya he dicho que ya no trabajo con pacientes, yo trabajaba con familias y niños y adolescentes, hasta hace un año, aún no. Y siempre que aparece la rabia en mis pacientes, intentaba trabajar de modo que pudiera aflorar esta tristeza. Pero pienso que tampoco es bueno forzarlo, ¿no? Porque, no sé, yo recuerdo un grupo de un niño con un preadolescente, entre 12 y 13 años, que tenía mucha rabia, y recuerdo una sesión en la que descargó mucho, y al final este niño era un niño que se portaba muy mal, de estos que se portaban muy mal. Y gracias a esta descarga, y que al final se puso a llorar, pudo contactar con la tristeza del rechazo que había sufrido a lo largo de toda su vida escolar. Un niño muy maltratado en la escuela, con rasgos autistas. No era un niño autista, pero sí que era un niño peculiar. Y realmente había tanta tristeza en aquel niño. Bueno, son cosas que he ido asociando, ¿no? Gracias, Maite. Silvia. Bueno, yo quería agregar al comentario de un compañero que no solo el psicodrama y la posibilidad de trabajarlo de estos modos nuevos posibilita la catarsis, sino también lo que llamamos líneas de fuga y lugares de resistencia. Con respecto a, bueno, yo he tenido, no levanté la mano con que anoche había soñado, pero tuve pesadillas en relación a la dictadura. Yo soy de la generación del 53, es decir que viví en las facultades de psicología, volvimos solamente 2 de 30 personas. Y a mí me permitió, digamos, como aparecer en las pesadillas recuerdos de la dictadura. Nosotros en los grupos online estamos trabajando con a qué otra escena remite lo que a cada uno le pasa, y les pedimos que la cuenten, y les proponemos la diferencia entre el aquí y el allá. También quería decir que tuve la suerte de coordinar un taller multitudinario hace muchísimos años con Pavlovsky, y él propuso en un taller, quizás Elena a lo mejor estaba, o Irene también, propusimos en un taller de 600 personas presencial que se juntaran de a 2 y que actuaran desde el odio. El odio
a un amigo. El odio al amigo. Entonces, cuando estábamos viendo cómo estaba la gente descargando y trabajando el odio, Tato me dice al oído, qué bueno, cuánta fuerza que tiene el odio y en cuánto se puede transformar si proponemos propuestas creativas. Y me quedó para siempre eso, a mí como aprendizaje. Esto fue en los 70 y pico, a fines de los 70 y pico. Después lo que quería transmitir, que a lo mejor les sirve, es que nosotros con el coronavirus dimos como técnica que cada alumno, incluso se lo doy a los pacientes, que cada uno le ponga un nombre, le ponga una edad y lo describa, le ponga un color, un volumen y lo describa. Y la verdad es que aparecieron cosas maravillosas. Le pedimos el origen, el desarrollo de ese personaje como un personaje y en qué se va a ir transformando. Y eso resultó muy lindo. Y la otra cosa que quería compartir es que nosotros con psicodrama trabajamos presencialmente y ahora lo estamos pasando a online, digamos, las 5 etapas conocidas del duelo, que yo las anoté acá para poder decirlas, ¿no? Que son la negación, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación. Y les pedimos online que cada uno se vaya hablando a modo de soliloquio desde cada uno de esos sentimientos, en primera persona, como si fuera una especie de soliloquio sin fin. Y también la verdad es que resulta muy elaborativo y muy, muy catártico y muy posibilitador de cosas. Bueno, quería decir todo esto así tomando cosas que los demás habían planteado. Bien. Ah, perdón, me olvidé de una cosa. Puedo decir, con respecto a las nicaragüenses, que me resuena mucho, me consuena mucho, hay un artículo que escribió Pavlovsky en los 70, que está en la serie de Lo Grupal, que se los recomiendo, que se llama, creo que es Lo fantasmático social y lo imaginario grupal, donde habla en un grupo terapéutico del lugar del sospechoso. Y lo quería asociar con lo que las compañeras nicaragüenses habían planteado. Eso, ya está. Perdón por la extensión. ¿Alguien más quiere comentar algo? A ver, ¿sí? ¿Se me oye? ¿Se me oye? No. Sí, Carmen. Ah, sí. vale. No, que estaba asociando y por ahí el tema de la rabia. Nosotros trabajábamos bastante la rabia, por lo menos, que decía de los almohadones, con los cojines. El poder descargar la rabia, ¿no? La impotencia. Y luego el tema de los títeres, que es sobre todo para nivel claro, es muy difícil tener en casa títeres, ¿no? Pero bueno, se pueden de alguna manera, casi con los dedos, pintarse o por ahí, y se pueden hacer diálogos, no sé, se me ocurre, sería interesante porque claro, aquí lo que podemos intervenir mucho es las manos. Mira, ahí veo un títere. Claro. Entonces, hay muchas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, yo lo que decía de escribir, y por ejemplo a los pacientes cuando he ido hablando, y porque se preocupan, hay como una especie de interacción muy saludable, ¿no? Que me preguntan, pero ¿tú cómo estás? Ahora ya los pacientes me preguntan cuando yo les llamo, porque les parece raro que durante 2 meses esté llamándoles todas las semanas, ¿no? Y ahora ya casi cuando les llamo, les digo, te puedo llamar y me llaman y ¿cómo estás tú? Digo, no, si yo soy la que, de alguna forma, ha habido una retroalimentación muy positiva, que a mí me ha ayudado en muchos momentos el poder dialogar con ellas, ¿no? Entonces, hay una que me dice, he vuelto a escribir, porque había tenido mucho tiempo en terapia individual, dice, me acuerdo mucho de ti, Carmen, porque ahora he necesitado otra vez volver a escribir. Dice, y estoy llenando otra vez libros, ¿no? Porque al principio que no sabía, dije, ¿por qué no escribes algo? Y me traía, que donde dije, vamos a hacer un libro completo, ¿no? De todo lo que escribe. Y lo interesante es esto, ¿no? El vínculo afectivo, ¿no? Y los títeres, las máscaras, o sea, la cantidad de recursos. Y yo también pensaba un poco en el tema de los colores, ¿no? Ayer con un amigo de repente le dije, ¿qué color pondrías tú, no?
Y me decía, un blanco con tul, y yo decía, pero eso es como una novia, ¿no? Y yo digo, mira, y de repente me salió, porque lo pregunté yo, que me salía como, digo, mira, azul, verde y rojo. Una bandera azul, verde y rojo. Y no sé, luego pensé, pues será azul por el cielo, que nunca habíamos visto un cielo tan azul. El verde, que nunca se había visto los jardines y todo tan verde, ¿no? Y el rojo, pues el fondo es muerte, pero también es pasión, es las emociones, como todo como muy intenso, ¿no? Pensé, mira, me vino así de golpe, ¿no? Bien. Muy bien. Quería compartirlo. Una cosa. Estabas tú, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me quedé pensando en lo que dijo Sebastián, de trabajar ciertas temáticas como los duelos, lo transgeneracional, y lo que vos, Goyo, en algún momento comentaste de qué bueno que es trabajar en este contexto de plataformas en coterapia o trabajar de a dos, ¿no? Y bueno, yo tengo mucha experiencia en grupos justamente en coterapia, y realmente yo pensaba lo transferencial en relación a los duelos congelados, etcétera, cómo las propias resistencias de uno a veces impiden que uno se meta a trabajar determinadas temáticas, y el hecho de compartir con otro produce la facilitación y habilita muchas veces poder trabajar este tipo de temáticas que de otra manera uno inconscientemente trata de dejarlas a un lado. Por eso, bueno, me parece importante revalorizar el tema de la coterapia. Rafa. Hablando de sueños, asocio con los sueños que he tenido últimamente, que son sueños muchos, donde yo me encuentro en una casa, no la mía, pero sí de otros, ¿no? O en un lugar, un establecimiento, una institución. El sueño que quiero narrar es el de ayer, donde me encuentro en un viaje, primero un viaje, un desplazamiento hacia un lugar totalmente ajeno a mí, que es mi pensamiento, mi sueño es voy viajando a Turquía, ¿no? Y me encuentro con la dificultad del idioma, y allá me voy a encontrar con un amigo, resulta ser que en el sueño es un psiquiatra, ¿no? Entonces, yo lo voy siguiendo a él porque él se supone que sabe dónde está y cómo moverse en el lugar. Entonces yo me siento muy dependiente de él porque hay momentos en que se me escapa, porque vamos a un hospital. Vamos a un hospital y con este tema del coronavirus, pues ahí está muy presente, muy manifiesto. Entonces, estoy ahí, me preguntan, para entonces yo ya sé un poco más de turco, y me preguntan qué estoy haciendo ahí. Le digo, estoy esperando a un amigo que es psiquiatra y tuvo que estar aquí por algunas cosas, ¿no? Una conferencia, no sé qué. Y el asunto es que yo lo perseguía, o sea, lo veía de repente y se me escurría, se me iba. Entonces era muy curioso. Este sueño, y bueno, varios sueños me van llegando con esas características y digo, que es muy curioso. Entonces yo me imaginaba de repente que sí había un grupo de soñantes que pudieran, más que hablar del sueño mismo, poder ilustrarlo, ¿no? A través de un dibujo que permitiera más o menos encontrarnos con una imagen del sueño más representativo del mismo, ¿no? Y partir de ahí con estas asociaciones, ¿no? Que podría ser también algo interesante para trabajar con los duelos y todo esto, que es como proyectivo inclusive. Eso es lo que quería comentar ahora. Gracias, Rafael. Mayra. Eu me quedei pensando em la importância de cuidarmos de los cuidadores, né? Les cuidadores, especialmente porque não sei como passou em outros países, pero em Brasil, assim que começou a pandemia, começaram um montão de psicólogos se
pusiendo abiertos para hacer psicoterapia online y voluntaria o gratuita. Y yo estaba en un proceso un poco anterior, empezando a hacer una reunión con algunas amigas más cercanas para intentar empezar a comprender, entender todo, todo no, pero alguna cosa de lo que estaba pasando, para después sí empezarmos a hacer algo. Y me quedé así, parece que fue rápido eso. Entonces, no sé, creo que es importante un tempito para digerir, procesar todo eso para después estarmos abiertos para el cuidado del otro. Una otra cosa que me toca mucho es ese tema de la violencia de Estado que estamos viviendo en muchos países y cómo eso interfiere totalmente nuestros cuerpos. Entonces, cómo trabajar ese tema de una forma cuidadosa con el psicodrama online, de manera que no tengamos que, no sé si tengamos, pero que no sea un imperativo. Tenemos que hacer escenas, entonces tener espacios para hablarnos, porque especialmente la gente mayor, cuando veo en algunos teatros playbacks que tengo visto, hay gente que necesita hablar mucho, entonces cómo posibilitar espacios para la palabra también, ¿no? Y también para el cuerpo, pero de una forma cuidadosa. Y ¿qué más? Una otra cosa que me gustaría de compartir es como un mantra que estoy teniendo desde que escuché una bióloga hablando sobre el imperativo ético, que es para que nosotros possamos ser pesimistas en la análisis y optimistas en las acciones. Entonces estoy siempre intentando hacer eso, cómo estamos siendo pesimistas en las análisis, pero mantenernos acciones. Bueno, Marilén. Ana Idea. No se escucha, Goyo. Ana Idea. Tenéis puesto mandado Marilén en vuestro... Sí, porque Marilén había levantado la mano. Ah. Hecho de secretarias. Vale, pues Marilén. Pero no tiene volumen. Marilén, tienes el... Ahora. Quería compartir algo personal. Que tiene que ver con la emoción que me está llegando, que me llegó, que es la de la tristeza. Como que hablamos mucho de otras cosas y la tristeza, siento que me voy quedando sola. Por eso Goyo lo dijo varias veces, y entonces me entró esa cosa de tristeza y me convoca a imágenes de cajones ahí que si uno prende la televisión descuidadamente, porque prendés para otra cosa y aparece eso, tantas muertes, ¿no? Tantos duelos, tanta cosa irreparable sería, ¿no? Podemos trabajar sobre esos duelos, podemos transitar la bronca, pero también creo que también coincido que hay que darle espacio en nuestras vidas también a la tristeza. Si bien la esperanza de que vamos a salir de esto, y sobre todo el miedo a morir, o sea, yo soy grande también, soy
¿cómo se llama? Edad de riesgo, digamos más del 70, me plantea mucho, de hecho me ha hecho reflexionar mucho sobre mi vida, como para todos, y como dice esa maravillosa película, por lo que resta del día, por lo que resta de mi vida, digamos, no quiero volver a perder tiempo en nada que no sea lo que puedo hacer de acá y lo que quiero hacer de acá hasta que me muera, ¿no es cierto? Si es que no me agarre el coronavirus antes. No. Y bueno, eso con respecto al emocional personal. Y la otra cosa que quiero compartir con ustedes, que estando las chicas acá las chicas de Nicaragua, que viendo, hay un movimiento de teatro espontáneo y playback virtual, que yo rechacé de entrada y dije, yo eso no lo voy a hacer porque yo trabajo con poca gente, etcétera, etcétera. Y de ver algunas funciones y de pedir una historia en una función con respecto a un hermano mío que tengo en Italia que no está bien, que está con un proceso de cáncer, y ver lo que hicieron los actores con mi historia me conmovió profundamente y me cambió y dije, esto hay que hacerlo con la gente también. Y con las mujeres estas que somos muy hermigas, digamos, hermanas y amigas, hermigas desde hace muchos años, porque he ido muchos años a trabajar a Nicaragua con ellas, con las mujeres campesinas, se nos ocurrió juntos con otras de Chile, armar una compañía de teatro espontáneo latinoamericana. Entonces están ellas dos que son de Nicaragua, hay otro que es de México, otro que es de Colombia, otro que no, de Ecuador, otro que es de Córdoba, de Argentina, y nos juntamos de distintos países a practicar y a ensayar, porque en este encuentro que va a haber el 20 y el 21 vamos a tener una función. Entonces es como la alegría que me da estar compartiendo con todos ustedes todo lo que he escuchado de cada uno, que realmente me conmueve mi ser, digamos, no mi personalidad ni lo que hago, sino mi ser. Llegaron a mi alma, digamos, ¿no? Entonces siento que en cualquier sentimiento que yo tenga, desde que me levanto hasta que me acuesto, tengo compañía de personas, ¿no? Que es lo que sigo manteniendo a través de esto y a través del WhatsApp y demás. No estamos solos. Muy bien. Estamos solos. Estamos ya en la línea del tiempo. Sí, Vamos a dar una última palabra y luego cerramos. Carlos sería el último que pidió y terminamos, Goyo. Carlos, venga. Bueno, rapidito. Es que con esto que comentaba Elena, a mí me vino, como comentaba Mayra, de mantras. Yo últimamente he tenido como un mantra muy presente, que es que hay una frase que se ha hecho muy popular en España, no sé en otros países, que es una frase que dice, esto también pasará. Sí, también a mí esa frase me hace mucho ruido y entonces yo empecé a pensarla al revés. Yo voy teniendo el mantra de esto también quedará. Entonces yo creo que a nosotros los psicodramatistas nos toca trabajar con lo que va a quedar. Esto de también pasará, cuidado, porque yo creo que hay muchas cosas que van a quedar, duelos, tristezas, rabia, que creo que nos compromete a nosotros a meternos ahí con lo que realmente va a quedar, ¿no? Y no olvidarlo. Entonces, rapidito eso. Goyo, terminas vos, haces el cierre. Venga, gracias, Héctor. Bueno, gracias, Carlos. Me parece que eso nos abre un montón, lo que acabas de decir. Nos abre un montón porque hay que seguir abriendo, ¿no? Yo llevo conmigo desde hace muchos años una frase que puso en un cartelito hace ya muchos años en un iberoamericano de psicodrama en Oporto. Adriana, dio unos cartelitos, unas tarjetitas. Yo me la puse en mi coche, ya está amarilla, pero dice, es una frase de Moreno, dice, si una idea, voy a llorar, ¿vale? Si una idea que tú tienes queda contigo, te la guardas para ti, muere contigo. Si una idea la haces correr, crecerá, ayudará
Y casi, no sé si lo dice Moreno, te hará inmortal. Un poco simbólicamente, eso lo digo yo. Bien, haced esto, haced lo que hayáis visto aquí, que a esto se le ocurrió y otros hemos seguido y todo esto, y vayamos haciendo abanicos. La aldea global está en nuestras manos realmente, no proyectemos tanto en los que mandan, ¿vale? Y encantados de la riqueza y la energía que nos genera a todos y la creencia en nosotros que nos genera a todos vivir esto, este encuentro, este rato. Estamos en contacto, hablamos lo que queráis. Cuidaros mucho todos. ¿Vale? Un abrazo. Un abrazo. Abrazo, Tele, abrazo. el Tele de Moreno, Héctor. Abrazo. Gracias. Oye, muchísimas gracias por organizarlo. Gracias. Obrigado, Gracias a todos. Gracias. Obrigada Venga. também. También. Besos. Contamos con todos nosotros. También. Muy feliz. Todo bien. Encantada. Adiós. Un abrazo, Adiós. Rafa, México. Rafa. Hasta la próxima. Argentina, Colombia, Perú, Diana. todo. Ahí llegamos. No dejen de soñar. Amén. A Ya lo haremos, Sebastián. Ahí nos Rafa. vemos en Perú, Sebastián. Venga, sí. Cuenta con lo que podamos aportar, Sebastián. Hasta mañana, Marilén. Escríbenos. Hasta dentro de un Nosotros, a rato. cualquiera. Hasta dentro de un rato, Marilén. Hasta dentro de un rato. Ah. Besos. Adiós, Silvia. Muchas Muchas gracias. gracias a todas y a todos. Gracias, Goyo. Gracias, Héctor. Apoyo para todos y gracias, Adiós. Héctor. Gracias. Gracias. Vale. Felicidades, chicos, ¿eh? Muy bien. Chao, Carlos. A todos, a todos. Trabajo. Muy bien, pareja. Venga, nos quedamos a procesar un poco Vale, y luego nos vemos compartimos. Venga. Luego hablamos en la semana. jueves, ¿no? Sí. Jueves. Vamos viendo eso por WhatsApp. Vale. Cuidados. Chao. Chao.